Un multimillonario planea que un caballo mate a su padre, pero lo que sucede después supera la imaginación de cualquiera. Edward Eddie Marshall estaba sentado en la parte trasera de su lujoso automóvil, contemplando el paisaje que pasaba. Su elegante traje a medida y su actitud refinada ocultaban la agitación que sentía en su interior. Un profundo resentimiento hacia el hombre que había construido todo lo que ahora él reclamaba como suyo. Su padre, Robert Marshall, un multimillonario que se hizo a sí mismo, era una leyenda en los círculos empresariales. La gente admiraba la mente aguda de Robert, su ética de trabajo y su carisma, pero para Eddie era una sombra dominante de la que nunca podía escapar. La vida de Eddie fue una vida de privilegios, pero sentía que esto tenía un precio, una comparación perpetua con los éxitos de su padre. A pesar de sus mejores esfuerzos por demostrar su valía, Robert siempre parecía poco impresionado, y a menudo desestimaba las aventuras comerciales de Eddie por considerarlas triviales. Con el paso de los años, la envidia de Eddie se había convertido en algo más oscuro, un odio tácito hacia el hombre que, según él, nunca lo vería como su igual. Ahora, cuando Robert se acercaba a sus últimos años, se había retirado a su extenso rancho en Montana. El rancho era enorme, salpicado de colinas onduladas, bosques densos y campos abiertos donde criaba y entrenaba caballos de carrera. Era un lugar de paz para Robert, pero de desdén para Eddie. Para Eddie, el rancho era un símbolo de la retirada de su padre del imperio que había construido, dejando que Eddie lo dirigiera, pero sin entregarle nunca las riendas por completo. La joya de la corona de la finca era un semental salvaje llamado Diablo, un enorme caballo negro azabache de temperamento fogoso y reputación de impredecible. Los peones del rancho le temían a Diablo y hablaban en voz baja de los violentos arrebatos del animal. A pesar de los riesgos, Robert se sintió atraído por Diablo y pasó horas trabajando para domarlo. Eddie vio una oportunidad en esa bestia salvaje e indomable, una oportunidad de deshacerse de su padre de una vez por todas. Esa tarde, Eddie llegó sin previo aviso al rancho, descendiendo de su elegante coche con su confianza característica. Los trabajadores del rancho lo miraron con recelo. Las raras visitas de Eddie siempre venían con un aire de arrogancia que los inquietaba. Pero fueron educados. Le hicieron gestos con la cabeza y lo saludaron mientras se dirigía a los establos. En el interior el aire estaba cargado de olor a heno y cuero. Los agudos ojos de Eddie escrutaron las hileras de establos hasta que se posaron en Diablo. El caballo resopló y pateó el suelo agresivamente mientras Eddie se acercaba. «Ahí está la bestia», murmuró Eddie, con una sonrisa burlona tirando de la comisura de sus labios. El encargado del rancho, un hombre fibroso llamado Hank, estaba cerca, con el rostro demacrado por el cansancio. Había trabajado para los Marshall durante décadas, leal a Robert, pero receloso de Eddie. «¿Qué lo trae por aquí, señor Marshall?», preguntó Hank, con la voz teñida de sospecha. Eddie se apoyó casualmente contra un poste de madera y su sonrisa burlona se hizo más profunda. «Solo quería ver cómo está el viejo», dijo. «Y he oído que este os está dando problemas a todos». Hank asintió y miró nervioso a Diablo. «Es un tipo difícil, señor, pero el señor Marshall ha estado haciendo progresos con él». Eddie se rió entre dientes, con un tono que destilaba condescendencia. «¿Progreso? Mi padre cree que es una especie de encantador de caballos. Un día de estos esa bestia va a acabar con él». Hank se puso rígido, pero no dijo nada. Eddie se enderezó y su tono se tornó serio. «Escucha, Hank, necesito un favor». El administrador del rancho levantó una ceja, sin saber a dónde iba esto. «Ya sabes que mi padre tiene pensado montar a Diablo mañana», empezó Eddie en voz baja y conspiradora. «Y seamos sinceros, es una propuesta peligrosa». Hank frunció aún más el ceño. Él conoce los riesgos, pero el señor Marshall es cuidadoso. Eddie hizo un gesto con la mano con desdén. «Claro, pero los accidentes ocurren, ¿no? Una silla de montar suelta, un caballo asustado. No es algo inaudito». Se acercó más y bajó la voz. «Haré que valga la pena. Afloja la silla de montar lo suficiente para que la naturaleza siga su curso». Los ojos de Hank se abrieron de par en par por la sorpresa. «¿Me estás pidiendo que...?» «Para asegurarme de que mi padre reciba lo que se merece», interrumpió Eddie con un tono frío y calculador. «Piénsalo, Hank. Nadie sospechará nada. Y cuando todo termine recibirás una generosa compensación». Hank dudó.
Su lealtad se enfrentaba a su miedo al poder de Eddie. El hombre era conocido por guardar rencor, y contrariarlo podría significar el fin de su sustento. Eddie le dio una palmada en el hombro y lo sujetó con firmeza. «Eres un hombre inteligente, Hank. No hagas que me arrepienta de haber confiado en ti». Hank tragó saliva con fuerza y asintió de mala gana. Satisfecho, Eddie abandonó los establos con el corazón acelerado por una mezcla de anticipación y temor. Mientras se alejaba del rancho, imaginó un futuro libre del juicio de su padre, un futuro en el que solo él llevaría el apellido y el legado de Marshall. El sol de la mañana arrojaba un resplandor dorado sobre los extensos campos de la finca Marshall, pero había una corriente subyacente de inquietud en el aire fresco. Robert Marshall, vestido con su habitual atuendo de montar, botas desgastadas por décadas de uso y un sombrero que lo había protegido de innumerables amaneceres, se acercó a los establos con una confianza tranquila que enmascaraba años de experiencia y coraje. Saludó a los trabajadores del rancho con una cálida sonrisa, sin percatarse de los susurros que habían circulado entre el personal sobre la silla de montar suelta. En el establo, Diablo resoplaba y caminaba de un lado a otro, levantando pequeñas nubes de polvo con sus cascos. La energía inquieta del semental parecía amplificada, sus movimientos eran más erráticos de lo habitual. Robert entró, con voz tranquilizadora mientras se acercaba a la enorme bestia. «Tranquilo, muchacho», dijo, en tono bajo y tranquilo. «Hoy es solo otro paseo más». Pasó una mano por el cuello de Diablo, los músculos del caballo se contrajeron bajo su toque. A pesar del temperamento fogoso de Diablo, Robert siempre había creído que incluso los espíritus más salvajes podían ser domados con paciencia y confianza. Mientras Robert preparaba a Diablo para el viaje, la silla se movió ligeramente en sus manos. Hizo una pausa, ajustó la cincha y revisó las correas, pero la sutil holgura pasó desapercibida. Los trabajadores del rancho intercambiaron miradas nerviosas. La culpa y el miedo aumentaron a medida que Robert se subía a la silla. Diablo golpeó el suelo con sus cascos, sacudiendo la cabeza mientras Robert ajustaba su asiento. «Te sientes animado hoy, ¿no?» Robert se rió entre dientes, dando un ligero tirón a las riendas. Desde su posición privilegiada en una colina cercana, Eddie Marshall observaba a través de binoculares, oculto bajo la sombra de un viejo roble. Iba vestido impecablemente como siempre, pero su postura era tensa. Sus dedos agarraban los binoculares con fuerza. La escena que se desarrollaba ante él era una que había planeado meticulosamente. Mientras Diablo trotaba hacia el campo abierto con su padre a horcajadas sobre él, el corazón de Eddie latía con anticipación. «Esto es todo», susurró Eddie para sí mismo, con una sonrisa cruel tirando de las comisuras de su boca. La arrogancia del viejo finalmente lo alcanzará. Los primeros minutos del viaje transcurrieron sin incidentes. Robert guiaba a Diablo con facilidad. Las poderosas zancadas del caballo devoraban el suelo bajo sus pies. Pero a medida que se acercaban al otro extremo de la propiedad, Diablo puso las orejas erguidas y su cuerpo se tensó. Algo, un movimiento repentino entre los árboles o el canto distante de un pájaro, asustó al semental. Se encabritó violentamente. Sus cascos delanteros patearon el aire mientras emitía un relincho penetrante. La silla, que ya estaba suelta y era precaria, se desplazó aún más hacia un lado. Robert agarró las riendas con fuerza y su cuerpo se inclinó hacia adelante instintivamente para mantener el equilibrio. Diablo se encabritó de nuevo. Su enorme cuerpo se retorció y se agitó mientras intentaba derribar a su jinete. Los trabajadores del rancho que observaban desde el granero jadearon y algunos gritaron alarmados. Desde la colina, Eddie se inclinó hacia adelante, respirando con más fuerza. A través de los binoculares, pudo ver a su padre luchando por controlar a la bestia salvaje que tenía debajo. «Vamos», murmuró Eddie, sonriendo cada vez más. «Cae de una vez». Pero Robert no se cayó. Años de experiencia hicieron efecto, sus manos firmes en las riendas y su voz atravesó el pánico de Diablo. «Vaya, muchacho», dijo Robert con firmeza, su tono calmado pero autoritario. «Tranquilo ahora». Tiró de las riendas con suavidad pero con firmeza, guiando la cabeza de Diablo hacia abajo y obligando al semental a concentrarse. Los trabajadores del rancho observaron en silencio y estupefactos cómo Robert trabajaba con el caballo, con movimientos fluidos y seguros. Poco a poco, el corcoveo salvaje de Diablo comenzó a disminuir, su poderoso cuerpo temblaba mientras respondía a las indicaciones de Robert.
La exhibición de caos, que alguna vez fue aterradora, se transformó en una demostración de confianza y control. Diablo resopló y pateó el suelo, pero ya no luchó contra la guía de Robert. La sonrisa burlona de Eddie se desvaneció mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Sujetó con más fuerza los binoculares y sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cómo?, susurró enojado con el pulso acelerado. Su plan había sido perfecto, o eso creía. Pero cuando su padre volvió a poner a Diablo bajo control, Eddie se dio cuenta de que había subestimado la resistencia y la habilidad de Robert. Robert montó a Diablo de regreso a los establos, y los trabajadores del rancho estallaron en vítores cuando desmontó. «Eso fue increíble, señor Marshall», dijo uno de ellos, con una expresión de asombro y alivio en el rostro. Robert se rió y le dio unas palmaditas en el cuello a Diablo. «Tiene mucha fuerza, pero es un buen caballo», dijo. «Todo es cuestión de confianza. Incluso los más salvajes necesitan saber que los respaldas». Eddie, que seguía observando desde la colina, sintió que una oleada de furia lo invadía. Su plan no solo había fracasado, sino que había fracasado de manera espectacular, mostrando la fuerza de su padre y demostrando, una vez más, por qué Robert Marshall era un hombre a tener en cuenta. Más tarde esa noche, Robert estaba sentado en el estudio del rancho, con el fuego chisporroteando suavemente mientras bebía un vaso de whisky. Le dolía el cuerpo por el paseo, pero su mente estaba alerta, repasando los acontecimientos del día. La exhibición salvaje de Diablo lo había llevado al límite, pero el triunfo de recuperar el control lo llenó de una sensación de propósito renovado. El calor del fuego y la tranquilidad de la noche lo envolvieron como una manta, pero el silencio fue interrumpido por el sonido de pasos que se acercaban. Eddie apareció en la puerta, su figura enmarcada por la tenue luz del pasillo. Sus movimientos eran rígidos y su expresión tenía una mezcla de aprensión y desafío. Robert levantó la vista y enarcó una ceja. «Eddie», lo saludó, «no esperaba verte esta noche». Eddie entró con las manos metidas en los bolsillos. «Vi el viaje», dijo con voz tensa. Parecía intenso. Robert sonrió y se reclinó en su silla. «Lo fue. Diablo tiene espíritu, pero no es indomable. Solo hace falta una mano firme y el enfoque correcto». Las palabras, que parecían una observación casual, le dieron a Eddie como una bofetada. La tranquila confianza de su padre, su control inquebrantable, eso era todo lo que Eddie sentía que le faltaba. La tensión en su interior empezó a desbordarse. Apretó los puños, el peso de su fracaso le oprimía el pecho. «Parece que tienes algo en mente», dijo Robert, observando a su hijo con curiosidad. «¿Qué te preocupa?» Eddie forzó una risa, pero fue hueca. «Siempre pareces tan segura de ti misma», dijo, «como si nada pudiera tocarte». Robert se encogió de hombros. «He pasado por muchas cosas como para saber cómo manejarme». Esa simple declaración, pronunciada con tranquila autoridad, hizo que algo se desmoronara en el interior de Eddie. Se acercó más y su voz se alzó con frustración. «Ni siquiera lo ves, ¿verdad? ¿No ves cómo es para mí vivir a tu sombra y que me comparen contigo constantemente?» Robert dejó el vaso sobre la mesa y su expresión se endureció. «¿De qué estás hablando?» La voz de Eddie se quebró mientras desataba la tormenta que había mantenido reprimida durante años. «Nunca seré suficiente para ti. No importa lo que haga, no importa cuánto lo intente, siempre me verás como un fracasado débil y privilegiado que no puede estar a la altura del gran Robert Marshall». El aire de la habitación se volvió más pesado cuando Robert se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. «Eddie, nunca he dicho eso», respondió, con un tono tranquilo pero firme. «Si así es como te sientes, es porque has puesto ese peso sobre ti mismo». Eddie sacudió la cabeza y respiró entrecortadamente. «No lo entiendes. Se suponía que lo de hoy debía demostrar algo. No se suponía que debías alejarte de ese paseo». La confesión quedó suspendida en el aire como un trueno. La expresión de Robert pasó de la confusión a la conmoción y luego a una ira fría y latente. Se levantó lentamente. Su imponente figura parecía aún más grande a la luz parpadeante del fuego. «¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?», preguntó Robert, con voz peligrosamente tranquila. Eddie no podía mirar a su padre a los ojos. «Yo», empezó a decir, pero no le salieron las palabras. «No era mi intención». «¿No querías que sobreviviera? ¿Qué?», interrumpió Robert, levantando la voz.
¿No querías que sobreviviera? ¿Que lo resolviera? Los hombros de Eddie se hundieron bajo el peso de la culpa. Nunca has creído en mí, susurró. Pensé que, tal vez si no estuvieras aquí, finalmente tendría la oportunidad de demostrar mi valía. Robert negó con la cabeza. Su decepción era más profunda que cualquier enojo. ¿Crees que matarme te haría más fuerte?, preguntó, con la voz llena de incredulidad. ¿Crees que eso borraría tus inseguridades? Eddie tragó saliva con fuerza y su pecho se agitó. Solo quería liberarme de ti, admitió. Liberarme de la sensación de que nunca estaré a la altura de tus expectativas. El rostro de Robert se suavizó un poco, aunque el dolor permaneció en sus ojos. Eddie, la fuerza no viene de derribar a otra persona, dijo. Viene de fortalecerte a ti mismo, de asumir la responsabilidad de tu vida en lugar de culpar a los demás por tus defectos. Eddie se dio la vuelta y sus emociones se arremolinaron en una tormenta caótica. Había pasado años guardando resentimiento, pero en ese momento sintió que el peso de sus decisiones lo aplastaba. No sabía cómo lidiar con eso, murmuró. Robert suspiró profundamente y rodeó el escritorio para encontrarse cara a cara con su hijo. No se trata de lidiar con eso tratando de destruir a las personas que se preocupan por ti, dijo con firmeza. Se trata de lidiar con eso enfrentándote a ti mismo. Y Eddie, siempre he creído en ti, pero debes dejar de huir de tu propia sombra. Los ojos de Eddie se llenaron de lágrimas. La comprensión de lo que había hecho finalmente rompió sus barreras. Lo siento, dijo con voz temblorosa. No sé si puedo arreglar esto. Robert colocó una mano sobre el hombro de su hijo, agarrándolo fuerte pero firme. No es demasiado tarde, dijo. Pero para solucionar esto, debes decidir ser mejor. No por mí, ni por nadie más, sino por ti mismo. La habitación quedó en silencio. El fuego crepitaba suavemente de fondo. Por primera vez en años, Eddie sintió un rayo de esperanza, una oportunidad de reconstruir no solo su relación con su padre, sino también el hombre en el que quería convertirse. Los días posteriores a la confesión de Eddie estuvieron llenos de un silencio tenso que se cernió sobre el rancho como una nube de tormenta. Robert no involucró a las autoridades ni expulsó a Eddie de la propiedad. En cambio, le dio un ultimátum claro. Quédate aquí, trabaja y demuestra que eres mejor que esto. Si no puedes, no eres mi hijo. Eddie sintió el peso de esas palabras con más fuerza de la que jamás hubiera esperado. No estaban llenas de ira, sino de una silenciosa e innegable decepción que lo atravesó más profundamente que cualquier grito. La primera mañana después del enfrentamiento, Eddie estaba de pie fuera de los establos, el aire fresco del amanecer mordiéndole la piel. Se quedó mirando a Diablo, el enorme semental que había estado tan cerca de ser el instrumento de la muerte de su padre. Ahora, ese mismo caballo se erguía como un símbolo de todo lo que tenía que reparar. Al principio, los intentos de redención de Eddie fueron torpes. No estaba acostumbrado al agotador trabajo físico que exigía el rancho. Limpiar los establos, alimentar a los caballos y reparar las cercas rotas lo dejaban dolorido y exhausto. Robert lo observaba desde lejos, con una mirada acerada e ilegible, sin ofrecerle ni aliento ni crítica. No fue hasta la tercera semana que Robert finalmente se acercó a él en el potrero. «Diablo necesita hacer ejercicio», dijo Robert, entregándole una brida a Eddie. «Si realmente quieres demostrar lo que vales, empieza con él». Eddie se quedó paralizado. Los ojos ardientes de Diablo lo miraban fijamente, el caballo pateaba el suelo como si lanzara un desafío. «¿Estás seguro de que es una buena idea?», Locke preguntó Eddie nervioso. Robert se encogió de hombros. «Querías demostrar que eres más que un cobarde. Muéstramelo». Eddie tragó saliva con fuerza, pero asintió. Se acercó a Diablo con cautela y le habló en voz baja, imitando la forma en que había visto a su padre manejar al caballo. «Oye, muchacho», murmuró, manteniendo sus movimientos deliberados y tranquilos. Diablo resopló y sacudió la cabeza, pero Eddie no retrocedió. Le llevó casi una hora, pero Eddie finalmente logró guiar al semental fuera del potrero y hacia el campo abierto. El momento fue breve, pero marcó el comienzo de una frágil confianza entre el hombre y la bestia. En los meses siguientes, Eddie puso todo lo que tenía en el rancho. Con la guía de Robert, aprendió las complejidades de la gestión de la tierra,
el cuidado de los animales y el delicado arte de domar un caballo tan salvaje como Diablo. Hubo contratiempos, momentos en los que la frustración de Eddie se desbordó y se desató contra sí mismo o contra el mundo. Pero cada vez, Robert lo animó a enfrentar su ira y canalizarla hacia algo productivo. La fuerza no consiste en forzar las cosas para que salgan como quieres, dijo Robert una noche mientras trabajaban codo a codo reparando una valla rota. Se trata de entender lo que puedes controlar y ganarte la confianza de quienes dependen de ti. Eddie asintió y sintió que el peso de las palabras se asentaba en su pecho. Pensó en Diablo, en cómo el caballo había reflejado su propia lucha, salvaje, desafiante y desconfiado. La conexión entre ellos se hizo más profunda cuando Eddie se dio cuenta de que ganarse la confianza de Diablo no era cuestión de poder o dominio, sino de paciencia y respeto. Meses después, el rancho estaba lleno de emoción cuando Robert inscribió a Diablo en una competencia ecuestre regional. El evento fue más que una exhibición de los talentos del semental, fue una prueba del crecimiento de Eddie. Robert le pidió a Eddie que montara a Diablo en el evento, un gesto que lo emocionó y lo aterrorizó al mismo tiempo. El día de la competición, las gradas estaban repletas de espectadores. Mientras Eddie conducía a Diablo hacia el ruedo, los susurros se extendieron entre la multitud. La visión del infame semental, considerado alguna vez incontrolable, junto al hijo de Robert Marshall, a quien a menudo se había tachado de débil, fue un espectáculo que nadie había esperado. Comenzó la actuación, y el corazón de Eddie latía con fuerza mientras guiaba a Diablo a través de una serie de saltos y maniobras precisas. El caballo se movía con una gracia y una potencia que silenciaban a los escépticos de la multitud. Cada movimiento era perfecto, un testimonio del vínculo que habían forjado a través de meses de trabajo duro y confianza. Cuando se anunció el resultado final, Diablo y Eddie se habían asegurado el primer puesto. La multitud estalló en vítores, pero para Eddie, la verdadera victoria fue ver el orgullo en los ojos de su padre cuando se acercó a él después del evento. Robert le extendió la mano, pero Eddie dudó antes de abrazar a su padre. «Lo hiciste bien hoy», dijo Robert suavemente. Su voz tenía una calidez que Eddie no había escuchado en años. A Eddie se le hizo un nudo en la garganta cuando respondió. «Lo estoy intentando, papá. De verdad que lo estoy haciendo». Robert le puso una mano en el hombro. «Eso es todo lo que siempre quise». La transformación tanto del hombre como de la bestia no pasó desapercibida. La historia de Diablo y Eddie se convirtió en una leyenda local, inspirando a otros con su mensaje de redención y resiliencia. Para Eddie, los meses en el rancho lo habían transformado de maneras que nunca había creído posibles. Ya no veía el legado de su padre como una sombra de la que escapar, sino como una base sobre la que construir su propio camino. Para Robert, el espíritu más salvaje que había domesticado no era Diablo, sino su hijo. Juntos, reconstruyeron un vínculo que alguna vez pareció irremediablemente roto, demostrando que incluso las heridas más profundas podían sanar con tiempo, esfuerzo y voluntad de cambiar.